Y el día de hoy te estaré mostrando cómo realicé esta súper deliciosa yaroa, así que vamos a empezar. Pues vamos a empezar a hacer esta súper deliciosa yaroa, así que ya aquí tengo mi carne molida lista, así que vamos a empezar a darle sabor a esta carne molida. Así que el día de hoy solamente estaré utilizando 3 ingredientes para darle sabor a mi carne molida. Voy a utilizar pimienta, un poco de sazón Goya, achiote y un poco de adobo. Solamente estos 3 ingredientes, pero tú puedes utilizar lo que tú prefieras o si quieres colocar vegetales también aquí en tu carne molida, eso es opcional, pero el día de hoy solamente voy a colocar estos 3 ingredientes para darle sabor a mi carne molida. Así que inmediatamente voy a mezclar mis 3 ingredientes, así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que si no te has suscrito al canal, ahí en el botón rojo suscríbete y vamos a ver cómo realizamos esta deliciosa yaroa. Pues ya después que tengo mi carne molida reposando, vamos a pelar nuestros plátanos. Yo voy a utilizar aquí 2 plátanos maduros también, así que inmediatamente vamos a pelar nuestros plátanos, pelarlo como se te haga más fácil. Inmediatamente ya después que tenga mis plátanos pelados, yo lo corté en 3, así que inmediatamente vamos a llevar a hervir nuestros plátanos maduros aquí. Voy a colocar mi plátano maduro, así que pélalo y córdalo a tu preferencia, a tu gusto, y lo colocamos a hervir. Así que inmediatamente ya después que lo tenga colocado a hervir, colocamos una pizca de o la cantidad de sal que tú veas que considere que sea necesaria para tu hervir tus plátanos. Pues vamos a empezar a hacer nuestra carne molida, así que como te dije, tú puedes aquí agregar los ingredientes que tú prefieras, los vegetales que tú prefieras para hacer tu carne molida, así que en este día yo solamente voy a utilizar estos 3 ingredientes, fácil, sencillo y rápido. Así que inmediatamente colocamos nuestra carne molida y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que movemos muy bien y ya aquí mi carne molida ya está muy bien, pero le faltaba un poquito más de adobo y un poco más de pimienta, así que en este punto tú pruebas tu carne molida de acuerdo a tus sazones o tu ingrediente que tú hayas colocado. 5 o 10 minutos más y ya mi carne molida estará lista para ir seguir y preparando esta súper deliciosa yaroa. Así que ahora te sigo mostrando el próximo paso de cómo realicé esta súper deliciosa yaroa. Ahora te muestro. Pues ya que tengo lista mi carne molida, estas son las papas que yo voy a utilizar, son papas pescocidas, la voy a hacer aquí en el air fryer, pero si no, tú puedes utilizar el air fryer o la puedes freír en el aceite, lo puedes hacer como tú prefieras, como se te haga más fácil a ti. En este caso yo lo voy a hacer aquí, así que coloco mis papas aquí en la air fryer precocida, coloca la cantidad que tú prefieras, en este caso yo coloqué bastante, así que voy a colocar aquí, prendo mi air fryer, la pongo donde dice la papa frita inmediatamente, 400 grados por 13 o 15 minutos. La voy siempre verificando y la dejamos ahí hasta que vaya cocinando. Pues ya aquí tengo mi plátano maduro listo, todavía están calientes, así que todavía está perfecto para empezar a hacer nuestro mangú o un puré aquí con nuestros plátanos maduros. Así que inmediatamente tú colocas la cantidad de mantequilla que tú veas que necesita para hacer este delicioso mangú de nuestra yaroa. Así que vamos a ver el próximo paso y cómo van quedando nuestras papas fritas. Así que ya mis papas están fritas, así que la verifico. Tú la verificas muy bien. Si quieres ponerla 2 minutitos más, siempre la veo 5 o 10 minutos. Vuelvo la volteo y vuelvo nuevamente la pongo, así que ya están perfectas para ir emplatando nuestra deliciosa yaroa. Así que siempre recordate que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que ya aquí tenemos todos nuestros ingredientes listos para preparar nuestra deliciosa yaroa. Estaré utilizando aquí queso mozzarella, tú puedes utilizar el queso de tu preferencia o las cantidades que tú prefieras. También aquí tengo un queso cheddar, porque estaré utilizando queso cheddar, queso mozzarella, y tengo este mix aquí también que también lo estaré utilizando de queso. Aquí tengo cheddar y tengo mozzarella. Aquí tengo mi carne molida y conjuntamente aquí también tengo mi plátano maduro. Así que esta yaroa yo la voy a hacer de plátano maduro, de carne molida y de queso, pero tú la puedes hacer de lo que tú prefieres. En este caso yo la voy a hacer así que también aquí tengo mi ketchup y también tengo mi mayonesa y mi papas fritas que quedaron espectacular. Estas freidoras son un extra, así que vamos a empezar a armar nuestra yaroa.
Pues vamos a empezar inmediatamente, así que lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer una capa de plátano maduro, pero como te digo, tú la puedes hacer a tu gusto, a tu preferencia. Si primero quieres colocar la papa, después puedes colocar el plátano maduro, como se te haga más fácil a tu gusto. En este caso yo voy a colocar primero esta capa de plátano maduro, así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que después que ya tengo esta capa de plátano maduro, voy a colocar mi carne molida. Y como te digo otra vez, si tú quieres colocar primero las papas fritas y después los plátanos maduros, la carne, como tú prefieres. En este caso yo la quise hacer de esta forma, así que quiero compartirla con todos ustedes. Así que inmediatamente después que tenga aquí ya mi carne molida y mi plátano abajo, ahora voy a hacerlo es que voy a hacer una capa de papas fritas. Y vuelvo y te digo, tú la puedes hacer de lo que tú prefieras. Si solamente la quieres hacer de papa frita con carne o la quieres hacer de plátano maduro con carne, a tu gusto. Así que ya después que he colocado mis papas fritas, lo que voy a hacer es que voy a hacer una capa de queso y así sucesivamente tú la puedes ir haciendo a tu gusto. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, y espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Y si no te has suscrito al canal, ahí debajo corre, suscríbete para que no te pierdas estas y demás recetas que con mucho amor y cariño estoy compartiendo aquí en el canal. Así que ahora, después de haber colocado ya mi capa de plátano maduro, mi carne molida, mi papa frita, ahora coloco esta capa de queso cheddar y más queso, sí, bastante queso en este caso. Así que después que he colocado ya mi queso cheddar, mi queso mozzarella, vuelvo a colocar aquí mi carne molida. Y como te digo, ahora si tú quieres agregar el ketchup, la mayonesa, también lo puedes hacer. En este caso no lo voy a agregar todavía, pero sí lo vamos haciendo de la forma que a ti te vaya gustando. Si lo quieres colocar después de la carne, el ketchup, la mayonesa y así sucesivamente. Ya después que yo llego a este punto que he colocado mi queso mozzarella, ahora sí voy a colocar mi ketchup y mi mayonesa. Ahora, como te digo, tú puedes colocar la cantidad que tú prefieras a tu gusto y entre las capas que tú prefieras el ketchup y la mayonesa. Yo voy a colocar aquí en este punto ya mi ketchup y mi mayonesa de acuerdo a la cantidad que a ti te vaya gustando. Aquí yo creo que considero que está bastante bien de esta cantidad de mayonesa y ahí sucesivamente voy a colocar ahora mi ketchup. Así que siempre recordarte que si no te has suscrito al canal, ahí debajo en el botón rojo suscríbete, corre para que no te pierdas estas y demás recetas que con mucho amor estamos compartiendo aquí en el canal. Así que ya esta yaroa casi está lista para llevarse al horno. Así que inmediatamente ya después que he colocado aquí mi ketchup, voy a colocar otra capa de papas fritas. Así que como te digo, ve haciéndola de acuerdo a tu gusto. Si tú quieres colocar primero papas fritas, después los plátanos maduros, o si solamente las quieres hacer de plátano maduro y carne o de papas fritas y carne, hazla a tu gusto. En este caso yo hice este mix porque me encanta cómo sabe con esta mezcla de la papa frita con el plátano maduro. Así que inmediatamente coloco aquí mis papas fritas, inmediatamente vuelvo a colocar un poquito más de ketchup y mayonesa. Así que coloca la cantidad que tú prefieras, dale el toque que tú digas y que tú quieras a tu yaroa. Así que inmediatamente coloco un poquito más de mi mayonesa y luego coloco un poco de ketchup y esto lo vamos a llevar al horno hasta que gratine todo nuestro queso de nuestra yaroa. Así que no se te puede pasar en el horno más o menos 5 o 10 minutitos. Tú vas a ir verificando hasta que tú veas que ya tu queso esté totalmente fundido o derretido. Así que ahora lo que voy a hacer es que coloco aquí mi queso mozzarella y el mix que tenía también del cheddar y de mozzarella. Y mira qué rica se ve ya esta yaroa. Está casi lista para comerse. Así que siempre recordarte que trato de compartir y siempre me enfatizo mucho en eso porque somos variantes en la receta. Podemos crear diferentes recetas y darle el sabor que tú prefieres. En este punto esta está perfecta, así que vamos a llevarlas al horno. Ahora te muestro. Pues mira cómo ha quedado esta delicia. Wow, esto tiene un olor y el colorcito, mira qué rico. Apuesto que se te antoja un poquito de esta deliciosa yaroa. Así que siempre dándote las gracias por estar aquí viendo nuestra receta. Y si no te has suscrito, suscríbete ahí debajo para que no te pierdas todas nuestras recetas. Mira qué delicia. Wow. Mira ese queso como se ve. Yo sé que tú estás viendo esta receta y diría, wow, quiero un chin. Así que te invito a que hagas esta receta. Muchísimas gracias
por siempre estar aquí pendiente de cada una de nuestras recetas. Mira qué deliciosa se ve y esto tiene un sabor exquisito. Así que nada, suscríbete al canal y esta ha sido la versión de mi yaroa el día de hoy. Espero que te haya gustado. Mira qué rica y deliciosa se ve. Así que nada, nos veremos en otra próxima receta. Bye, rico.